existe una inmensa y peligrosa ilusión óptica, una vulnerabilidad psicológica profundamente arraigada y sumamente destructiva en la que cae casi la totalidad de la humanidad. Cuando una persona común, carente de un estricto entrenamiento analítico y de una visión forense milimétricamente calibrada, encuentra un objeto metálico forjado en la vibrante década de los 40, su cerebro primitivo comete un error de cálculo verdaderamente monumental, ciego e irreversible. Bienvenidos, analistas forenses, puristas del metal sólido y estoicos guardianes de la verdad histórica inalterada. Soy Harry, tu investigador en jefe, y hoy damos inicio a un profundo, denso, oscuro y monumental archivo clasificado, estructurado meticulosamente en dos inmensas partes para tu entrenamiento visual y psicológico continuo. Tal como lo exige nuestro protocolo de máxima seguridad, este documento ha sido purgado de cualquier emblema comercial. Somos solo tú, la implacable ciencia de los metales y la cruda realidad forense. A lo largo de esta titánica y detallada disección mecánica e histórica, vamos a analizar 3 años fundamentales que definieron el antes, el durante y el después de la Segunda Guerra Mundial a través del centavo de trigo estadounidense. 1941, 1942 y 1946. Apaga absolutamente cualquier dispositivo electrónico que pueda interrumpir tu concentración. Ajusta la intensidad de la fría y penetrante luz halógena y calibra la lente de tu lupa de mayor aumento hasta que la imagen sea implacable. La cacería documental y forense comienza ahora mismo. El centavo de trigo de 1946. El retorno a la estabilidad. Transporta tu conciencia, tu aguda visión y todos tus instintos analíticos al aliviado, victorioso y económicamente explosivo año de 1946. El planeta Tierra acababa de salir oficialmente de la pesadilla más sangrienta de su historia. La Segunda Guerra Mundial había concluido, las potencias del eje habían sido derrotadas y millones de soldados estadounidenses regresaban a casa para iniciar una nueva vida. Las inmensas fábricas que antes escupían bombarderos y tanques de acero, ahora se estaban transformando con una velocidad vertiginosa para producir automóviles familiares, refrigeradores y bienes de consumo masivo. La economía civil despertaba de su letargo de guerra con una furia y un hambre verdaderamente insaciables. El país entero necesitaba reconstruirse, expandirse y gastar el dinero ahorrado durante los años de racionamiento. En medio de este colosal torbellino de la posguerra, la Casa de la Moneda de los Estados Unidos también celebró su propio retorno a la normalidad operativa y química. Durante los años más duros del conflicto, el gobierno había experimentado caóticamente con el acero en 1943 y con el complejo reciclaje de casquillos de bala, shell case bronze, en 1944 y 1945. Pero en 1946, el pánico metalúrgico había terminado. Las minas nacionales operaban sin restricciones militares, y la orden federal fue restaurar de inmediato la receta original, pura y respetable del centavo que impulsaba a la nación. Un 95% de cobre, aleado nuevamente con un 5% de zinc y estaño. Era el regreso del gigante de cobre. Busca inmediatamente en el fondo de tus pesados frascos de cristal oscuros o en las viejas y polvorientas latas de recuerdos de tu familia. Extrae un centavo de trigo del año 1946. Sostén ese denso,
sólido y pesado disco de metal en la palma de tu mano desnuda. La primera regla inquebrantable, el protocolo sagrado y estrictamente obligatorio de la autopsia numismática en nuestro santuario analítico, es localizar siempre y sin excepciones la firma geográfica y de origen de la fábrica matriz. Enfoca tu aguda visión forense en el anverso de la moneda, bajo el perfil inamovible del Lincoln. Dirige el implacable poder focal de tu lente exactamente hacia el pequeño y liso espacio debajo de los números de la fecha 1946. Si ese minúsculo espacio geométrico está vacío, liso como un espejo oscuro y antiguo, estás mirando directamente a la huella digital innegable e implacable de la inmensa fábrica matriz de Pensilvania, Filadelfia. Ahora debes enfrentarte a la cruda, dura y fascinante realidad anatómica de lo que estás sosteniendo. Estás tocando el símbolo palpable de la paz y la prosperidad estadounidense recuperada. Pero aquí, en el clímax absoluto de esta evaluación material, es donde mi deber forense me obliga a intervenir con la fuerza de un martillo para destrozar cualquier ilusión de rareza. Precisamente porque la nación requería un océano literal e inagotable de circulante para sostener el inmenso auge económico y comercial de la posguerra, la Casa de la Moneda de Filadelfia operó sus masivas prensas hidráulicas a velocidades que desafiaban la física del acero. En ese único e histórico año, la instalación escupió la gigantesca, aplastante, incomprensible y astronómica cifra de 991 millones de estos centavos sin marca de seca. Casi 1 billón de clones de metal exactamente idénticos, nacidos de las entrañas de las máquinas. Inundaron las calles, los nuevos suburbios, las cajas registradoras y los bolsillos del país como una marea inagotable. Por esta monstruosa y colosal estadística de hiperproducción masiva en tiempos de paz, la fría, matemática y dictatorial ley del mercado dicta una sentencia ineludible en los tribunales numismáticos. Si tú encuentras un centavo de 1946 común, ordinario, opaco y marrón, si esta moneda ha estado en las manos húmedas de miles de personas a través de 80 años de tortura urbana continua, si el retrato de Abraham Lincoln ha perdido el filo de sus detalles y las líneas del trigo están completamente lisas, debes aceptar con estoicismo absoluto su cruel destino. En la evaluación forense clínica, ese ejemplar histórico altamente desgastado vale exactamente entre unos tristes 15 centavos de dólar y un máximo absoluto de $1 frente a un comprador desinformado. No vale cientos, no vale miles de dólares como prometen las fábulas de Internet. Su inmensa hiperproducción aniquiló su rareza desde el primer milisegundo de su existencia. La única, solitaria y extremadamente estrecha vía hacia el verdadero y lucrativo valor premium en este año de la posguerra reside en la victoria química y atómica absoluta. El estado condicional prístino y casi matemáticamente imposible conocido como el sagrado grado M-int Tate Red, estado sin circular de color rojo puro de fábrica. Buscamos, como verdaderos cazadores de élite, una moneda que fue rescatada con pinzas de inyección de plástico directamente de un rollo bancario de papel original en el año 1946, una cápsula del tiempo, una pieza inmaculada que jamás fue tocada por la destructiva piel biológica y altamente ácida de un ser humano.
Solo si tu centavo de 1946 conserva ese fuego rojo brillante y giratorio de forma intacta bajo la luz halógena, sin un solo y microscópico rasguño de impacto o bagmark en sus campos lisos, adquirirá una prima de valor respetable que los inversores institucionales estarán dispuestos a pagar. La perfección condicional es la única barrera entre la riqueza y la chatarra. Y aquí es donde la aplastante y arrogante ignorancia humana destruye la historia irreversiblemente todos los santos días. Un individuo novato, desesperado por extraer dinero rápido, encuentra su centavo oscuro y sucio de 1946, su mente, intoxicada por la codicia instantánea y corrompida por los falsos, venenosos y destructivos tutoriales de limpieza casera, toma una decisión verdaderamente catastrófica. Toma una botella de ácido, jugo de limón abrasivo o químicos pulidores comerciales, los vierte sobre el invaluable disco histórico y comienza a frotar la superficie con una toalla de algodón con una violencia ciega, sorda y desesperada por recuperar el brillo del pasado. En ese exacto y fatídico milisegundo de fricción química y física extrema, ha asesinado, mutilado y destrozado la moneda para el resto de la eternidad absoluta. Al verter ácido abrasivo sobre el cobre original, estás decapando de manera brutal y salvaje. Estás derritiendo con furia térmica la finísima, frágil y vital capa atómica del metal histórico, borrando para siempre las líneas de flujo que creaban el brillo original. Y la toalla graba millones de profundos e irreversibles rayones cruzados, hairlines, que destruyen la superficie geométrica. Cuando el experto clínico de élite en la agencia de certificación examine esa atrocidad bajo su microscopio, verá la masacre química de inmediato. La encerrará permanentemente en un ataúd de plástico inerte con la humillante, condenatoria y letal etiqueta morada. Cleaned, altered surfaces. Limpiada químicamente, superficies alteradas. Habrás convertido una pieza venerable del inicio de la prosperidad de la posguerra en un inútil pedazo de chatarra marginada, rechazada por el mundo entero pura y exclusivamente por tu propia ignorancia. Respeta la pátina original inalterada del tiempo. Confía solo en la evidencia óptica de tu lupa y ríndete ante las leyes inquebrantables de la metalurgia. El entrenamiento de máximo nivel ha concluido con un éxito definitivo. Fin del archivo clasificado. El centavo de trigo de 1942, la sombra de la guerra. Avanzamos de manera implacable en la línea temporal de nuestra inmersión forense, adentrándonos más profundamente en el corazón de la era del conflicto global. Damos un salto cronológico exacto de un año, deteniendo nuestra visión microscópica y analítica en el oscuro, tenso y económicamente desesperado año de 1942. Para este momento histórico, los Estados Unidos ya habían sido arrastrados oficialmente a las sangrientas aguas de la Segunda Guerra Mundial tras el devastador ataque a Pearl Harbor. La economía de paz había muerto y la economía de guerra total había tomado el control absoluto de cada fábrica, cada recurso y cada ciudadano del país. El cobre, el estaño y el zinc ya no eran simples metales para hacer dinero. Se habían convertido en materiales estratégicos de máxima seguridad nacional, necesarios para fabricar casquillos de munición, cables de comunicación y componentes vitales para las tropas en el extranjero.
El Departamento del Tesoro sabía que los días del centavo de cobre tradicional estaban contados y que pronto tendrían que tomar decisiones drásticas para conservar el metal. Pero durante 1942, la maquinaria de acuñación aún dependía de la receta clásica antes del inminente y famoso experimento del acero que llegaría al año siguiente. Busca inmediatamente en tus reservas documentadas, en tus colecciones de herencia o en los pesados frascos de cristal. Extrae un centavo de Lincoln del año 1942, portando las gloriosas y simétricas espigas de trigo en el reverso. Sostén ese sólido disco en tu mano y aplica de inmediato nuestro protocolo inquebrantable. Localizar la firma de origen geográfico bajo la penetrante luz de tu lámpara halógena. Enfoca la lente de tu lupa directamente bajo los números de la fecha 1942. Observa el campo del metal con frialdad clínica. Si el espacio se encuentra absolutamente liso, vacío y carente de cualquier impacto de punzón, te encuentras nuevamente frente a una pieza forjada en los ensordecedores y ardientes hornos de la inmensa fábrica matriz de Filadelfia. Anatómicamente, estás sosteniendo el último aliento de la metalurgia clásica antes de la escasez crítica. El estándar de 95% de cobre puro. Un material denso, altamente conductivo y forjado para sobrevivir a la guerra mundial. Sin embargo, mi deber como investigador en jefe es sepultar el romanticismo bajo toneladas de evidencia matemática y estadística, tal como lo hicimos con el año anterior. En 1942, el país necesitaba financiar la guerra y mantener la economía interna funcionando a toda costa. La Casa de la Moneda de Filadelfia operó a una capacidad monstruosa, sabiendo que el cobre pronto sería racionado. Lograron estampar la asombrosa y gigantesca cantidad de 655 millones de estos centavos sin marca de seca. Hablamos de más de medio billón de monedas idénticas, arrojadas sin misericordia en pesadas tolvas de acero, golpeándose unas contra otras desde su nacimiento, sufriendo profundas heridas de contacto antes de ser distribuidas. Debido a esta masiva, asfixiante e innegable estadística de hiperproducción civil en tiempos de guerra, la fría y dictatorial ley del mercado dicta una sentencia ineludible. Si tú encuentras un centavo de trigo de 1942 en estado común, ordinario, opaco y de un color marrón, chocolate oscuro, debes asimilar la cruda realidad comercial. Ese ejemplar desgastado, con el retrato de Lincoln aplanado y las líneas de las espigas de trigo suavizadas por la fricción continua a lo largo de 8 décadas, vale exactamente unos miserables 15 a 50 centavos de dólar. En el mejor de los casos extremos, frente a un coleccionista novato, podrías obtener $1. La sobreproducción para la economía de guerra aniquiló su rareza. Entonces, ¿cuál es el único, solitario y estrecho camino hacia el verdadero valor en este año de sombras? La respuesta es, y siempre será en este laboratorio, la preservación atómica absoluta. El estado condicional inalcanzable conocido como M-int State Red. Buscamos una cápsula del tiempo perfecta. Un centavo de 1942 extraído de un rollo del banco en el mismo año, manipulado exclusivamente con pinzas y guardado en un ambiente estéril. Cuando el pesado troquel de acero golpea el disco de cobre virgen, el metal fluye de manera radial, creando el deslumbrante resplandor líquido de color rojo, fuego original. Si logras poner bajo tu lupa
un ejemplar de 1942 que conserva ese brillo cegador e inmaculado, sin una sola mancha negra de carbono, el mercado institucional te recompensará con creces. La condición perfecta es la única línea divisoria entre la chatarra común y el tesoro de élite. Y te advierto nuevamente, con la máxima severidad que me permite mi cargo, que jamás intentes crear esa perfección de forma artificial. Si tomas un centavo de 1942 marrón, sucio y opaco, y lo sumerges en vinagre, jugo de limón o químicos limpiadores de metales, cometerás un crimen forense imperdonable que destruirá tu inversión. El ácido devorará la pátina biológica original y protectora del cobre, exponiendo el núcleo a una oxidación agresiva y descontrolada. La fricción de cualquier paño grabará millones de rayones paralelos en el campo liso de la moneda. El resultado final será un disco de color salmón falso, pálido, rayado y cadavérico. Cuando lo envíes a una agencia de certificación profesional, los expertos rechazarán tu pieza al instante. La marcarán de por vida con la etiqueta cleaned y destruirán su valor comercial para siempre. Habrás tomado una reliquia inalterada del año más oscuro de la guerra y la habrás convertido en basura mutilada, pura y exclusivamente por tu propia arrogancia e ignorancia química. Respeta la oscuridad inalterada del tiempo, confía solo en tu lupa de aumento y nunca, bajo ninguna circunstancia, uses químicos destructivos en el metal histórico. El centavo de trigo de 1941, el preludio al caos. Transporta tu conciencia, tu aguda visión y todos tus instintos analíticos al vibrante, caótico y económicamente tenso, año de 1941. El mundo entero estaba de pie al borde de un abismo absoluto e insondable. La guerra ya devastaba el continente europeo con una furia incontrolable, y los Estados Unidos, aunque aún no habían entrado oficialmente al conflicto armado, estaban transformando silenciosa pero agresivamente toda su infraestructura civil. La economía se estaba convirtiendo a pasos agigantados en una maquinaria industrial y militar de proporciones verdaderamente titánicas. Las fábricas operaban día y noche en turnos interminables, y el comercio minorista en las ruidosas calles exigía una inyección constante, masiva y diaria de dinero físico. El efectivo era el único, absoluto y dictatorial rey de la economía. Para mantener esa colosal maquinaria en movimiento, antes de que los inminentes racionamientos entraran en vigor, el gobierno federal necesitaba inundar la nación con pura sangre de cobre sólido. Busca inmediatamente en el fondo de los pesados frascos de cristal oscuros de tu casa, en las viejas latas de tu abuelo, o en los bolsillos de la ropa militar olvidada en el ático. Extrae un centavo de trigo del año 1941. Sostén ese denso, sólido y pesado disco de metal en la palma de tu mano. La primera regla inquebrantable, el protocolo sagrado y estrictamente obligatorio de la autopsia numismática en nuestro laboratorio, es localizar siempre y sin excepciones la firma geográfica y de origen de la fábrica matriz. Enfoca tu aguda visión forense en el anverso de la moneda, bajo el perfil estoico, serio y detallado del presidente Abraham Lincoln. Dirige el poder focal de tu poderosa lente de aumento exactamente hacia el pequeño y liso espacio que se encuentra flotando directamente debajo de los agresivos números de la fecha 1241. Si ese minúsculo espacio geométrico está completamente vacío, liso como un espejo oscuro y no presenta absolutamente ninguna letra grabada,
Estás mirando directamente a la huella digital silenciosa, innegable e implacable de la gigantesca fábrica matriz de Pensilvania, Filadelfia. Ahora debes enfrentarte a la cruda, dura y fascinante realidad anatómica de lo que estás sosteniendo entre tus dedos. Estás tocando una reliquia indiscutible de la verdadera industria pesada de la preguerra. Estás sosteniendo la amada, gloriosa y hoy completamente extinta aleación de un 95% de cobre puro, endurecido estructuralmente con un ínfimo 5% de estaño y zinc. Si dejas caer esta pesada moneda sobre tu mesa de inspección, emitirá un sonido acústico profundo, vibrante y sumamente autoritario. Pero aquí, en el clímax absoluto de esta extensa evaluación material, es donde mi estricto deber forense me obliga a intervenir para destrozar la ilusión financiera de la cultura popular. Precisamente porque la nación requería más circulante, la Casa de la Moneda de Filadelfia operó sus masivas prensas a velocidades suicidas. En ese único año, escupió la aplastante cifra de 887 millones de centavos sin marca de seca. Casi 1 billón de clones de cobre inundaron el país. Por esta colosal estadística de hiperproducción masiva, la fría ley de la oferta y la demanda dicta una sentencia ineludible. Si tú encuentras un centavo de 1941 común, ordinario, circulado, opaco y marrón, vale exactamente entre 15 centavos y un máximo de $1. Su inmensa sobreproducción aniquiló su rareza base desde su nacimiento. La única y solitaria vía hacia el valor real reside en la victoria atómica y química absoluta. El estado condicional prístino y casi matemáticamente imposible, conocido como Emint State Red. Buscamos una moneda rescatada con pinzas directamente de un rollo original, una pieza absolutamente inmaculada que jamás fue tocada por la piel húmeda de un ser humano. Solo si conserva ese fuego rojo intacto, sin un solo rasguño de impacto, backmark, adquirirá una prima de valor respetable. El color rojo, puro y cegador de la fábrica, es tu única armadura. Y aquí, en el borde de esta realidad, es donde la aplastante ignorancia destruye la historia todos los días. Un individuo novato encuentra su centavo oscuro de 1941. Sabe que las monedas rojas valen dinero, pero ve que la suya está marrón y cubierta de grasa. Su mente, intoxicada por la codicia y corrompida por falsos tutoriales de limpieza doméstica, toma una decisión apocalíptica. Piensa que, lavando la moneda con ácido, parecerá nueva. Vierte el líquido corrosivo y comienza a frotar la superficie con una toalla con una violencia ciega. En ese exacto milisegundo, ha asesinado y destrozado la moneda para siempre. Nunca limpies una moneda antigua con químicos o telas. Al frotar ácido, estás decapando brutalmente la capa atómica del metal histórico. La toalla graba millones de profundos rayones cruzados, hairlines. El experto clínico verá la masacre de inmediato. La encerrará permanentemente en plástico inerte con la letal etiqueta morada. Cleaned, limpiada químicamente. Todo el potencial de inversión morirá instantáneamente. Respeta la oscuridad del tiempo y la pátina inalterada.